saber sobre el síndrome diséptico es saber cuál es la definición. Acá es una pequeña generalidad. La dispepsia es el problema digestivo más común en cuanto a patología. Entonces, estudios poblacionales dicen que entre el 7 al 70% lo pueden padecer. Es decir, que 6 de cada 10 personas, entre comillas, normales, sufran de dispepsia, ¿no? Y estudios nacionales que encuentran la dispepsia entre el 25 al 40% de la población. Entonces, ¿qué cosa es la dispepsia? Acá, estructuras orgánicas, como que todavía hacemos analidades y no encontramos la definición. ¿Qué cosa de la dispepsia? Es un dolor o malestar. Entonces, no necesariamente la persona sufre dolor. Puede tener una sensación de malestar localizado en la parte superior del abdomen que ocurre solo o acompañado de otras molestias, como balonamiento, sensación de llenura o saciedad, que tiene al menos 3 meses de duración con una historia de menos 6 meses. Esta es la definición de dispepsia. Entonces, es un malestar que casi siempre está asociado a que el paciente dice, uy, pues mire, me siento como lleno, estoy con balonamiento. Y eso no es una cosa que empezó el día de ayer, después de que comió una champañita, sino que es algo que le está molestando por lo menos 6 meses, pero que hace 3 meses que le molesta más o menos 6 meses. Entonces, ese es el dispepsia. Y por eso es sumamente frecuente. Y todos lo llaman como sufro de gastritis. Entonces, el término gastritis no es un término adecuado, porque gastritis nos indica inflamación del estómago. Pero estos pacientes no necesariamente tienen el estómago inflamado y no necesariamente que sufren endoscopía para hacer el diagnóstico de dispepsia. Entonces, ese es el punto muy importante, saber que la dispepsia puede tener un apoyo orgánico, hay alguna parte del tubo digestivo, alguna parte que produce esto, o puede ser funcional. Aparentemente no hay ninguna lesión, no hay ninguna alteración, pero el paciente tiene esta molestia, ¿no? Y esto es importante porque la dispepsia orgánica a veces la solución puede ser inclusive una operación. Mientras que la dispepsia funcional hay que tratar de aliviar los síntomas viendo qué cosa es lo que lo origina y dando las recomendaciones más adecuadas. Dentro de las causas de las causas orgánicas, los problemas intestinales, desde que el paciente hay alimentos que no hay tolerancia, hay personas que son alérgicas o son intolerantes, como la lactosa, ¿no? Las personas que toman leche y no tienen las enzimas para digerir la leche, la lactosa les va a quedar pesado. Una úlcera, un reflujo, neoplasia, infecciones gastrointestinales, parasitosis, desórdenes malabsortivos, enfermedades gástricas infiltrativas, gastroparesia, que la gastroparesia es el movimiento lento del tubo digestivo. Son las personas que ingieren sus alimentos, pero después sienten como que no termina la digestión. Pongamos ahora, no sé si habrán tenido tiempo de tomar un alimento, creo que no, están en ayunas, bueno, están acá, por lo menos han tomado una cosa muy temprana. Pero alguien que comió algo y siente como que el alimento lo tengo ahí, acá se ha quedado, no avanza, o gastroparesia, síndrome de intestino irritable. Son causas en las cuales hay un fondo, aunque si no es intestino irritable, no necesariamente hay una causa orgánica. Problemas del páncreas y de la hígado también pueden ser causantes de dispepsia, como una cálculo de la vesícula, una pancreatitis, inclusive el cáncer pancreático. Medicamentos. Siempre que vemos una persona que tiene molestias, uno le dice, ¿qué cosa está tomando? Y de repente la persona, bueno, alcohol no es ningún medicamento, ¿no? Pero ha ingerido alcohol en exceso, ¿no? ¿Cómo se llama? Para olvidar las penas, antiinflamatorios, como aspirina que pueden irritar el estómago, antibióticos. Entonces uno siempre tiene que preguntar si está tomando algún tipo de sustancia. Problemas sistémicos. Saber que el paciente dispéptico no necesariamente la dispepsia nos indica que el problema es el tubo digestivo. Puede ser que el paciente sea diabético, de repente el paciente tiene problemas de
tiroides, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad del colágeno, insuficiencia renal, isquemia cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, gestación. Puede ser una serie de factores que no tienen que ver con el tubo digestivo y sin embargo el paciente tiene molestias digestivas. Entonces, eso es una cosa muy importante para poder hacer el diagnóstico exacto de la dispepsia. Y finalmente la dispepsia funcional, en la cual no hay ningún dato de esto que hemos mencionado y sin embargo el paciente tiene esa molestia. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que preguntar en el paciente con dispepsia? Obviamente el dolor, cómo es el dolor, cuándo empieza, cuándo termina, qué cosa lo calma, qué cosa lo aumenta. Ese malestar, ese término malestar, el paciente no tiene de malestar, dice, no me duele, pero no me siento tan bien, ¿no? Como que ocurre muchas veces. Localizado en el abdomen superior, qué síntomas lo acompañan, está con vaciamiento, si está con diarrea, ya eso no es una dispepsia, porque la diarrea no es algo que está en la definición de dispepsia. Si es que el paciente tiene, por ejemplo, también vinagrea, ya es una dispepsia, debería ser un problema de reflujo. ¿Hace cuánto tiempo empezó? Si el paciente tiene mucho tiempo, ya es una dispepsia, pero el paciente tiene pocos días. Ayer se comió una pizza con un poco de vino y entonces es una indigestión y no es una dispepsia. Y orgánico y funcional. Entonces lo que uno siempre tiene que revisar. Después, entonces tenemos Roma 3, es un grupo de expertos que se unen para tratar de ver cuáles son los criterios más importantes de la dispepsia. Y entonces ellos han visto que la llenura postprandial, la saciación temprana, la persona que tiene llenura postprandial es el que comió, pero siente que lo que comió no es digerible. En cambio, la saciación temprana es el que empieza a comer y está en la mitad del segundo plato y ya no quiere más, ya estoy bien. Entonces el otro comió y siente que la digestión es lenta, está comiendo y ya no quiere terminar, siente no, estoy embotado. Dolor epigástrico y la sensación de quemación epigástrica. Los criterios pueden ser uno o más de ellos. Para hacer el diagnóstico de dispepsia funcional tiene que ver la ausencia de enfermedad estructural, es decir, que no hay una úlcera, no hay un cáncer, no hay cálculos de la vesícula y que tenga molestias al menos los últimos 3 meses y que empezó hace 6 meses. Subtipos, ya eso es más complicado para saber. Hay el cual en el paciente tiene distrés postprandial, es decir, que las molestias son básicamente relacionadas a lo que come, como y me siento mal, lo que cae me cae pesado, ¿no? ¿Qué es lo típico? El término dispepsia significa mal y pectos digestión. Entonces, es lo clásico, que el dolor, la molestia ocurra después de los alimentos. Pero también puede haber el sistema de dolor epigástrico en el cual no necesariamente las molestias tienen relación con el alimento. Y puede haber ardor, el dolor es intermitente, no es generalizado, el dolor no calma al defecar o eliminar flatos, y el dolor no cumple problemas de vesícula, el dolor no es de tipo cólico, ¿no? El paciente que tiene un cólico vesicular, generalmente el cólico es un dolor fásico, un dolor que aumenta. Mañana creo que tiene la clase de dolor y el doctor le va a explicar las características de los diferentes dolores del abdomen, ¿no? El dolor parietal, el dolor visceral, el dolor referido, el dolor psicótico. Y en este caso, el problema vesicular con cálculos, el dolor es diferente. Las características, ¿no? Y no hay el componente recursional que da lo típico del reflujo, ¿no? Entonces, estos son los aspectos de la dispepsia funcional. Sabemos que es muy frecuente, pero que solamente 10 a 25% de esas personas vienen a la ¿por qué? Porque generalmente la persona se acostumbra o como que lo tolera, ¿no? Dice, ya me va a pasar. Generalmente no es un dolor tan intenso, pero claro, puede variar. Ahora, ¿qué es lo que funciona mal en el paciente con dispepsia? Entonces, saber que el tubo digestivo va a transportar, almacenar, digerir y asimilar los alimentos.
Entonces, algo que altere su funcionamiento va a producir ese síntoma disperso. Entonces, no hay un problema orgánico, pero la persona no está cumpliendo el funcionamiento del tubo digestivo en la forma esperada, y comienzan a ver un poco como de síntomas. Entonces, aquí vamos a ver que hay una serie de factores que son los que van a generar la dispepsia. Entonces tenemos el ácido, la inflamación, el helicobacter, el vaciamiento gástrico demorado, acumulación lateral. Entonces, por eso que la dispepsia, así como han hablado en la clase de cardiología, de hipertensión arterial, que es una patología múltiples causas, también la dispepsia hay múltiples causas que son las que generan eso, ¿no? Entonces, y también cuando vean factores como neurológicos o otros factores, pueden haber múltiples causas. Entonces, es una cosa muy importante. Saber que el ácido, siempre se pensaba que el ácido era el factor determinante de la dispepsia. Entonces, siempre decían, hay que dar algo que controle la hiperacidez. Y con eso, el paciente que tiene gastritis se va a calmar. Pero se ha visto, ¿no?, que los pacientes se les da tratamiento y no necesariamente mejoran. Hay algunos que sí mejoran, pero no necesariamente, porque el ácido puede ser un factor, pero otro factor que puede haber es la inflamación del estómago duodeno. Cuando se descubrió el Helicobacter pylori, se pensó que el Helicobacter pylori, dando el tratamiento con el Helicobacter pylori, el paciente con dispepsia se iba a curar. Pero ahora vemos que los pacientes se eliminan el Helicobacter pylori y las molestias no desaparecen en por lo menos 1 de cada 2 pacientes. El paciente se le encuentra el Helicobacter pylori, le da tratamiento, pero sin embargo los síntomas dispépticos persisten. ¿Por qué? Porque la dispepsia es multifactorial. Otro aspecto importante es que 25 o 40% de los pacientes con dispepsia presentan un retardo del vaciamiento gástrico. Y eso está asociado a síntomas como formación de llenura e inclusive el acomodación alterada. También el alimento llega y el alimento pasa a la región del antro, de ahí regresa al fondo y después vuelve al antro, y poco a poco va pasando de ojos del estómago al duodeno. Pero cuando ocurre una acomodación inadecuada y el alimento se queda todo en el fondo, entonces el paciente va a tener síntomas de dispepsia. Motilidad antro, duodeno y llenura alterada también, ¿no? Entonces, en la dispepsia hay inflamación, hay acidez, hay problemas de motilidad. Y todos como que son un poquito entremezclados. Por eso no le podemos echar la culpa necesariamente a todos. Un aspecto importante es el alimento. Entonces, generalmente hay alimentos ricos en grasa, muy fuertes, que son los que hacen que el paciente se sienta mal. Entonces dice, la persona está, estoy muy bien tomando un caldito de pollo, quitándole toda la grasa, el pollo está bien. Pero apenas me siento mejor y me como ya el pollo frito con papas, otra vez me comienzan los síntomas. Puede ser que la persona tenga una mayor sensibilidad a alimentos como la grasa, como el ají, como el ajo. Eso es un factor importante. Y un aspecto también interesante, ¿por qué de cada 100 pacientes con dispepsia, menos de 25 requiere atención médica? ¿Por qué algunos aguantan y otros no? Otros se van desesperados, ¿no? Y es porque hay una hipersensibilidad gástrica en algunas personas. Hay personas, es como que hay una persona que de repente está acostumbrada a trabajos forzados y se rasca un poco la mano y le hace caso. Pero otra persona que está pues, habitualmente muy cuidadoso o no tiene trabajos muy delicados y se rasca, le duele. Entonces, hipersensibilidad gástrica de personas que tienen un umbral de dolor mucho más bajo. Basta que hay una pequeña inflamación para que sientan los síntomas. Es un aspecto importante. Ver cómo todo esto, ¿por qué ocurre? Porque hay varios aspectos, ¿no? Lo que dicen es que las enfermedades tienen un componente
biopsicosocial. Hay una parte biológica, como puede ser una pequeña inflamación por el Helicobacter pylori, pero también hay una parte psicológica en la cual, o una parte de las personas tienen un comportamiento hipocondriaco. Hay personas que todo sienten que es una enfermedad. Y si además de eso hay un factor en el cual de repente entonces me jalaron nuevamente, entonces uno ya le comienza la acidez, la tensión y la preocupación, y uno comienza a sentir molestia, me abre el estómago. Entonces, divorcios, pérdida de trabajo, ¿no? Desaprobado un curso y viene y el paciente, hay algunos que están muy contentos ahora, pero algunos que comienzan a tener síntomas de tipo de dispepsia o de repente dolor de cabeza, porque cada persona tiene una forma de somatizar o patologizar. Entonces, la causa tiene que ser predisposición genética y genética, todos esos aspectos son los que nos van a dar que el paciente tenga el cuadro de dispepsia. De los mecanismos que estamos viendo es un aspecto muy importante para entender a estos pacientes, ¿no? Y es una cosa importante, porque son los pacientes que son los que van continuamente donde el médico. Entonces uno ya, el paciente que se le aplica una úlcera, el paciente que tiene una cosa, la primera consulta se le hace el análisis y viene por la segunda consulta para el tratamiento. Y ya lo soluciona, se lo opera, pero y esos pacientes ya no regresan. En cambio los dispépticos, los que aparentemente no se encuentran nada, son los que continuamente van a estar viniendo mejor, mejor un poco, pero también por supuesto más. Y es un aspecto importante porque hay que entender todo, ¿no? Entonces hay una desregulación del sistema nervioso central y autónoma, y eso es lo que ve que el paciente tenga los síntomas como más intensos. Entonces aquí hay que ver todos esos factores y el estrés, la personalidad, la historia de abuso a temprana edad son factores para que la persona tenga mayor o menor sintomatología. Muy bien, entonces después de haber hecho una revisión de la parte de la dispepsia orgánica y de la parte de la dispepsia funcional, que es la más frecuente y la que tenemos que lidiar, vamos a revisar un poquito el tubo digestivo, especialmente el estómago, cómo funciona. El ácido siempre ha sido un factor importante como un factor desencadenante de la dispepsia. Saber que el estómago digiere las proteínas, las almacena los alimentos, estabiliza los ingiere uno, la absorbe vitamina B12, cierre, ¿no? Esos son aspectos importantes de funcionamiento. Hay diferentes porciones del estómago y saber que en estas porciones del estómago la mucosa del fondo del estómago o la mucosa gástrica tiene características especiales. Las células mucinosas son las que producen moco protector. El moco evita que el ácido entre en contacto con las células y eso es una barrera de protección. Células del cuello son células madres que van formando más células mucinosas o más células especializadas. Las células enterocromacines son células importantes porque van a producir la histamina. Y la histamina es un estimulante para la producción de ácido. Las células B son células también que se encuentran en el estómago y que son células productoras de somatostatina. La somatostatina es el regulador de la producción de ácido. Llega el momento que el ácido tiene que ser controlado y la somatostatina dice hasta aquí no vas a producir ácido. Y es importante la somatostatina porque el Helicobacter pylori en poco se inflama esas células y el Helicobacter pylori en la gastritis o en la úlcera es importante erradicarlo porque como se dice, inhibir la producción de células de somatostatina hace que la gastritis o las enfermedades ulcerosas dure más. Por eso eliminar el Helicobacter pylori controla la disminución de células D y va a ayudar en los casos de enfermedad psicopéptica o gastritis erosivas fuertes. Las células parietales o cínticas son las productoras de ácido clorhídrico. Es la única célula del organismo que tiene la capacidad de producir ácido clorhídrico que va a servir
para un poco desdoblar las proteínas. Es una acción proteolítica igual que las células principales que producen la pepsina, el pepsinógeno que también tiene una acción proteolítica. Recordar que las células variolíticas también tienen otra característica importante, que son las formadoras o productoras del factor intrínseco. El factor intrínseco que se pega a la vitamina B12 y hace que la vitamina B12 pueda ser transportada hasta el líquido terminal y ahí no la absorbe. Si es que hay algún problema en anemia perniciosa o anemia trófica, eso puede ser algo que puede ocurrir y el paciente de repente tiene una anemia por gastritis trófica. En la mucosa astral o la glándula astral tiene todo menos las células parietales y las células principales, pero tiene la célula G. Entonces, si uno ve células vecinosas tiene, célula del cuello tiene, células de promesina tiene, célula D tiene y célula G, y le faltan células parietales y células principales. Entonces, en el antro no hay células productoras de ácido, no hay células productoras de pepsina, pero hay células productoras de G, de gastrina. Y la gastrina es un estimulante también de la producción de ácido. Acá sabemos que el ácido se produce todo el tiempo. Una producción interdigestiva que significa durante todo el tiempo se produce de acuerdo a un ritmo circadiano. El ritmo circadiano, que es un ritmo de acción simpática y parasimpática, tiene un momento de mayor producción de ácido a las 0 horas. Y entonces por eso que las personas que sufren de úlcera gástrica, especialmente úlcera renal, tienen el típico dolor de hambre a la medianoche. Entonces son las personas que tienen que levantarse y tomar un jugo, un poquito de leche, un yogur, y con eso sienten alivio, porque ahí aumenta la producción de ácido y entonces uno necesita algo que neutralice el ácido. Entonces es un dato interesante y es el momento en el cual se produce mayor producción de ácido durante el ritmo interdigestivo. Menor producción a las 7 de la mañana. Y más bien en la fase digestiva, que es cuando uno tiene su horario normal de alimentación, ¿no? Que es, bueno, tomar desayuno a las 7 de la mañana, almorzar a la 1, como 3:30 ya después de la hora de la gastritis, o cenar a las 7, 8, entonces se va produciendo. Solamente con pensar que ya le viene la hora del almuerzo, ¿no? No llegó, pero viene la hora del almuerzo, ya uno comienza a producir ácido, que es la fase cefálica o moral, que se produce el 40% del ácido de la fase digestiva. Entonces, uno ya también le está llegando el plato, está esperando que viene el plato, y siente el olor de la comida y ya está produciendo un poco de ácido clorhídrico para la digestión. Después viene la fase gástrica, cuando uno ingiere un alimento y el alimento llega al estómago, y después viene la fase intestinal, cuando ya el alimento comienza a producir ADO. Y ahí ya comienza ya el factor de inhibición de la producción de ácido, y ahí se viene, cuando llega la fase del intestino, las células de somatostatina comienzan a parar la producción de ácido. Entonces hay factores para la producción de ácido. Entonces sabemos cuáles son los estímulos para la producción de ácido. Un estímulo neurocrino vagal, un estímulo a nivel del sistema nervioso central, en el cual el mensajero es la acetilcolina. Un estilo paracrino de células enterocromafin-like, que son las que producen histamina, y un estilo endocrino, que es el células PG de gastrina. Y los que controlan la producción de ácido, la somatostatina y la prostaglandina, que se producen en todas las células del organismo, con excepción de los glóbulos rojos. Todas las células tienen que aparecer producir prostaglandina. Por eso es que tiene una acción muy variada. Por eso las prostaglandinas pueden tener un efecto antiinflamatorio, proinflamatorio, y los AINES inhiben la prostaglandina. Por eso cuando nosotros tomamos antiinflamatorios no esteroideos, la prostaglandina, que ayuda a producir moco en el estómago, es inhibible. ¿Por qué las personas que toman aspirina, toman antiinflamatorios, tienen más riesgo de tener úlceras o tener gastritis erosiva por ácido? Porque la prostaglandina no produce mucho moco y entonces el ácido puede dañar más la mucosa gástrica.
aparte de esto, hay otros síntomas digestivos en la anestesia que siempre revisamos, en los cuales el paciente, que es importante, ¿no? Porque saber por qué ocurre la náusea, por qué ocurre el vómito, por qué ocurre la arcada, nos va a ayudar a poder aclarar mejor el posible diagnóstico, la posible causa de la infección. Náusea es una sensación de malestar o asco y deseo de vomitar. ¿Qué deriva el griego náusea? Refiriéndose a molestias en la garganta. El paciente tiene una sensación como que quiere vomitar, pero no vomita. Vómito es la eliminación forzada de contenido gástrico por la boca, y deriva del latín vómite, que significa expulsar o eliminar. Y la arcada, el paciente como que quiere vomitar, pero sin embargo no elimina contenido gástrico. Entonces, está con el mismo evento vigoroso del vómito, pero sin eliminar contenido gástrico. Definiciones que es importante. Acá ver el mecanismo del vómito es un mecanismo que tiene un factor digestivo, en el cual generalmente acá, como hay en el corazón que hay un marcapaso, en el estómago hay un marcapaso que es el que regula el peristaltismo. Normalmente cuando ingieren los alimentos, el alimento como que va avanzando del estómago al intestino, yeyuno, ilio, y eso es lo normal. Pero si es que existe un factor por el cual aumenta la peristalsis, aumenta el regulador y ocurre una requigastria, entonces ese marcapaso va a hacer que también un estímulo parasimpático, y este estímulo parasimpático va a llegar al sistema nervioso central y va a actuar sobre el centro disparador del vómito o el centro del vómito, y el paciente va a tener un aumento de un estímulo o de los movimientos para que el paciente vomite, ¿no? Entonces, hay un estímulo, aumenta la epinefrina y vasopresina en el núcleo del tracto solitario, acá, y conexión área posterior, conexión con el hipotálamo, región límbica. Todos esos síntomas no necesariamente nos dan náusea. Por eso que hay pacientes o hay personas que pueden vomitar sin tener náusea, porque no llega a la corteza cerebral. En la corteza cerebral uno ya tiene la sensación de náusea. Eso es importante porque hay patologías. De repente el paciente vomita porque hay una hipertensión endocraniana, porque hay un tumor en el cerebro, en el cerebelo, y el paciente vomita en forma de proyectil sin náusea. Por eso es que cuando alguien se volvió la cabeza, ¿no?, y perdió el conocimiento y de repente comienza a tener vómitos explosivos, como dice, este paciente puede tener una hipertensión endocraniana y es un caso de emergencia porque puede tener una hemorragia sudanoidea, y si es que uno no lo trata a tiempo, el paciente puede morir. Entonces, saber que la náusea y el vómito no necesariamente nos indican patología propiamente digestiva, ¿no? Ver todos los mecanismos que ocurren, ¿no? Entonces, el paciente, cuando estos síntomas, estos estímulos son muy repetidos, empieza a haber salivación, inhibición de la motilidad gástrica, y más bien que además de que no hay motilidad, comienza a haber retroperistalsis. Hay contracción de la musculatura lisa del duodeno, intestino delgado, taquicardia, se sostiene la respiración, también hay contracción de los músculos de la pared abdominal y el diafragma, y el paciente tiene el efecto del vómito, ¿no? Están coordinadas por acción medular reticular que incluye el complejo vagal dorsal. Entonces, todo ese mecanismo, que es un mecanismo propio del tubo digestivo, es importante interpretar. Y ahí vemos algunos datos. Cuando una persona tiene un cuadro de vómito sin náuseas, entonces uno dice, esto puede ser enfermedad del estómago, un estómago retencionista. Un estómago retencionista es un síndrome pylórico. Existe a veces una inflamación del píloro o un cáncer del píloro que hace que el paciente retenga todo lo que la saliva, lo que toma, lo que come, se le retiene, y de repente lo vomita, pero sin tener náusea. Vómitos de origen del sistema nervioso central, tumor, hipertensión endocraniana, y versículo faríngeo, que es como una bolsita que uno tiene en unión entre la faringe, la laringofaringe y el esófago. Se forma una pequeña, un divertículo, una bolsita, ahí se queda el alimento, y de repente uno lo bota sin tener náusea.
puede haber también vómitos sin dolor abdominal. Lo habitual es que el paciente tenga dolor y vómitos, pero pacientes con problemas de tipo psicógenos, ¿no? Personas que tienen una alteración psiquiátrica, que son vomitadores compulsivos, no tienen dolor abdominal. El alcoholismo, la gestación por factores hormonales, enfermedades respiratorias. De repente el paciente tiene una neumonía basal, irrita el diafragma y el paciente vomita por esa irritación, porque existe un estímulo para que tenga náuseas y vómitos, pero no tiene dolor abdominal. Síndrome pilórico, neoplasias, cáncer gástrico, cáncer facial, alergias alimentarias. Es raro que exista una alergia alimentaria real, pero hay personas que son intolerantes a algún alimento. Lo típico de la intolerancia de la alergia alimentaria es que la persona vomite menos de un minuto de haber ingerido un alimento. La persona que dice, no, cuando como le frijoles me cae pesado, pero eso generalmente el paciente lo vomita media hora, una hora después. Pero el paciente alérgico lo vomita al minuto de haber ingerido el alimento. Vómitos con dolor abdominal casi siempre nos indican patología del tubo digestivo, pero también pueden haber causas extragastrointestinales de dolor abdominal, como puede ser una neumonía. De repente el paciente tiene irritación basal, o que tenga el paciente, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Pacientes que tienen descensos, salpingoforitis, enfermedades ginecológicas o infecciones urinarias, pueden tener vómitos con dolor abdominal. Y siempre preguntar qué medicamento está tomando. Sabemos que las pacientes que toman hierro, expectorantes o jarabes, el expectorante ¿cómo actúa? Actúa favoreciendo la eliminación de moco por irritación. Y esos expectorantes también pueden tener una irritación gástrica, antiinflamatorios, antibióticos, etc. Y otros que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. Hay algunos como el digitálico que pueden tener una acción tanto gastrointestinal como también del sistema nervioso. Entonces, el dolor en la dispepsia, aún la causa exacta del dolor, ¿por qué hay dolor? No ha sido aclarado. Uno dice que puede ser la motilidad, la sensibilidad visceral, la acidez. Y sin embargo, hay que ver el ácido. ¿Qué factor puede tener el ácido en el dolor? Finalmente dice, si es que el pH del estómago está muy bajo, por debajo de 2, y hay una gastritis muy marcada, ese paciente de repente va a tener más posibilidades de tener dolor abdominal. Después, datos orientadores en el paciente con úlcera es el ardor nocturno que les había mencionado y el signo de Poynting. El paciente con síndrome ulceroso como que localiza mejor el dolor. El paciente que tiene gastritis tiene un dolor mucho más difuso. El dolor de gastritis es postprandial, es un poco más difuso y post-alimento utilizado. La pepsina siempre es importante porque también actúa junto con el ácido para la enfermedad osteopénica. Muy bien, entonces ahora en ese papelito que dicen, es solamente para ver, ¿no? Porque he hablado demasiado rápido, eso son las 3:43, ¿no? Y acá tienes 50 segundos para contestar esta pregunta. 50 segundos, porque esto está muy exponenciado. Esto es solamente cultura general, esto no lo vamos a corregir, pero quiero saber si han captado bien. Ponen A, B, C, D o E. Pongan verdadero o falso aquí y completan. Y ponen cuál es A, B, C, D o E.
adolescente con sensibilidad. Contemporizador tiene 55 segundos cada pregunta. Entonces, esto es para revisar en casa. Entonces, los candidatos con tranquilidad, ya tranquilos, que han terminado su examen, que han empezado un nuevo capítulo. Entonces, vamos a ver, ¿no? Se ponen a un paciente de 45 años que recibe dolor en la parte superior de la columna de hace 6 meses, continuamente, y todavía experimentaba morir de un año, el dolor es el tipo quemazón que le quiere a sí mismo sensación de plenitud. El paciente tiene historia de consumo de enfermedad gaseosa carbonatada. Como antecedente importante, su padre falleció de cáncer de gas. Hago un comentario sobre este, es un caso de infección orgánica o funcional. Sí. Gracias.